Bueno, pues para mí lo más importante que quiero dejar patente en este directo es que entendáis que cuando hablamos de las patologías, cuando hablamos de las enfermedades, dentro de la medicina cada vez se están diferenciando más todas aquellas patologías que son genéticas, es decir, tienen un condicionamiento genético, una aberración genética, ¿vale? Dentro de nuestras células tenemos el núcleo celular, que es donde se encuentra todo el conjunto de genes que van a dar lugar a la expresión y a la formación de proteínas estructurales que van a dar lugar a la formación de musculatura, del sistema nervioso, del hueso y en función de la expresión de unos u otros genes vamos a tener unas características de nuestro cabello, del color de nuestros ojos, de una predisposición genética a tener más masa muscular, a correr de una forma, a que reparemos incluso las lesiones porque tenemos unos genes que favorecen el depósito de proteínas, la formación de colágeno. Existen miles de condicionantes genéticos heredados por papá, por mamá, por nuestros abuelos, etc. Y existen enfermedades genéticas condicionadas porque debido a esa herencia pueden existir una expresión aberrante de determinadas proteínas que generan enfermedades, como puede ser el síndrome de Down, como puede ser determinadas enfermedades cromosómicas, enfermedades que hemos heredado y que, por desgracia, la medicina solo puede abordar de forma sintomatológica, de forma que a través de cirugías, a través de determinados fármacos, vamos a intentar compensar esos genes con los cuales ha nacido la persona. Por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar. Esto seguro que muchos de vosotros conocéis personas que dicen, es que tengo de familia, de herencia, tengo el colesterol, ¿vale? Entonces luego dentro de la herencia de su padre o de su madre podemos observar como su madre, los dos hermanos de su madre, su tía, su abuela materna, pues tenían todos hipercolesterolemia, varios de ellos han tenido infartos, etcétera, y todo esto ha condicionado que esa persona, incluso desde los 17-18 años, tiene una mayor concentración de colesterol en sangre. Yo tengo varios pacientes de esos, incluso tengo algún niño con 5 o 6 años con nivel de colesterol de 320, de 340, ¿vale? Entonces, ahí, evidentemente, pues existen terapias condicionadas no a cambiar sus genes, sino a intentar que esa herencia con la cual ha nacido la persona no le condicione trastornos metabólicos, cardiovasculares, incluso una enfermedad isquémica cardíaca muy precoz a los 25, a los 28 años. Como esto podríamos hablar de múltiples patologías o enfermedades genéticas con las cuales ha nacido la persona. Pero luego tenemos las llamadas enfermedades epigenéticas y es aquí donde la medicina, la nutrición, el deporte, la psicología está poniendo cada vez más foco. ¿Por qué? Porque realmente el 97-98% prácticamente de las patologías actuales, aunque puedan tener cierto condicionante genético, principalmente son epigenéticas. Epigenéticas, para que entendáis lo que significa realmente, significa por encima de los genes, más allá de los genes. Eso es lo que significa epigenética, ¿vale? Y quiere decir el condicionamiento fisiológico en nuestro organismo, el condicionamiento en la expresión de unos u otros genes en función de lo que comes, en función del entrenamiento que tienes, en función de las horas que duermes, en función de la calidad de tus biorritmos, en función del estrés que tienes físico o emocional, en función de los fármacos que tomas, en función de múltiples variables que van a impactar en el núcleo donde se encuentran esos genes, de forma que se genere una expresión de determinados genes y una supresión de otros genes, lo cual genere un fenotipo, una expresión luego física de las proteínas estructurales de nuestro organismo que dé lugar a que tengamos mayor o menor predisposición a ciertas patologías. Y es aquí donde el basto de la práctica totalidad de las patologías que tenemos actuales están aumentando con ese componente metabólico que muchísimos divulgadores, incluidos yo, estamos intentando pues abordar, ¿vale? Porque consideramos que, al menos parcialmente, muchas de las patologías actuales, patologías como la diabetes tipo 2, que es una epidemia, es una pandemia en el mundo occidental, hasta el 50% de la población adulta tiene rangos de diabetes o de prediabetes, de resistencia a la insulina, pero hablaríamos de la patología cardiovascular, la patología que realmente más muerte está generando en la sociedad occidental. Hablaríamos de patologías
neurovasculares que están generando ictus y también patologías arteriales a nivel del sistema arterial cerebral. Hablaríamos de patologías degenerativas e inflamación crónica de bajo grado. Esto es algo que se ha instalado y que cada vez la literatura científica está divulgando con mayor robustez en torno a patologías que son un saco roto, como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la falta de energía, el dolor crónico, las migrañas, el síndrome premenstrual. Todas estas patologías que generan inflamación crónica también tienen un componente metabólico, que hay que decir, evidentemente, de todas las patologías hormonales con un componente metabólico de las mujeres, como el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis, la infertilidad, el hiperandrogenismo, la caída de cabello, el hirsutismo, que ocurre en todas estas mujeres. Si hablamos del cáncer, la literatura científica también es muy robusta en cuanto a determinados tumores que tienen un vínculo con el metabolismo, el cáncer de mama, el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario, el cáncer de páncreas, el cáncer de colon, el cáncer de próstata. Todos estos tumores tienen un componente metabólico y la agresividad, la invasión y la capacidad de supervivencia que tenga la persona va a depender de la sensibilidad de la insulina, la flexibilidad metabólica que tenga la persona. Fijaos, si os he dicho patologías, y todas estas patologías realmente son las que están inundando nuestra sociedad y que están aumentando de forma epidemiológica actualmente. Fijaos que a principios del siglo XX la gran mortalidad que existía principalmente era debida a patologías infecciosas, tuberculosis, neumonías, tifus, desnutrición. Estas patologías, por suerte, en el mundo occidental prácticamente ya las hemos cubierto, ¿vale? Tenemos antibióticos, antivirales, tenemos una capacidad de abordar en los momentos de urgencia todas estas patologías de forma que es difícil realmente que una persona, o al menos se ha reducido muchísimo el porcentaje de población que fallece debido a estas patologías infecciosas. Sin embargo, han aumentado muchísimo todas estas patologías con componente metabólico. Vuelvo a decir, las patologías cardiovasculares, las patologías inflamatorias, las patologías neurodegenerativas, el Alzheimer, la demencia senil, el Parkinson, todas estas patologías están aumentando muchísimo en los últimos años. Y qué decir igualmente del cáncer, que fijaos que en los años 70, en la época de Nixon de Estados Unidos, intentó poner muchísimo foco y muchísimo esfuerzo por parte de la oncología por intentar descubrir virus que estuvieran vinculados a la producción de cáncer. Al final son pocos los virus que se han descubierto que se encuentran vinculados con el cáncer, más allá del papilomavirus. En los años 90 surgió la necesidad de encontrar determinados genes que dieran lugar a determinados tumores y luego se observó con el proyecto Genoma Humano que nada más lejos de la realidad. Son pocos los genes que determinan claramente la existencia de un tumor, como el BCRA, muy conocido para las mujeres que tienen una herencia de cáncer de mama o de útero hormonosensible, pero son pocos los genes realmente que claramente condicionan un tumor. Y es por ello que en los últimos años, vuelvo a decir, cada vez el abordaje epigenético, donde empezamos a observar cómo múltiples variables exógenas generan una expresión de unos genes o una supresión de otros genes, da lugar a la manifestación de las patologías. Y aquí, vuelvo a decir, entender que el metabolismo es la base de múltiples de estas patologías es crucial. Y si hablamos del metabolismo, tenemos que hablar de la sensibilidad a la insulina. De esto hablamos muchísimo. Ya sabéis que hablamos constantemente de la sensibilidad a la insulina y es importante que entendáis que prácticamente todos los seres humanos nacemos con sensibilidad a la insulina y con el paso de los años las alteraciones epigenéticas, el exceso de estrés, la falta de actividad deportiva, cada vez somos más sedentarios y perdemos cada vez menos y tenemos cada vez menos gasto calórico, la sarcopenia, la pérdida de masa muscular, el estrés físico o emocional, la pérdida de los biorritmos, la falta de descanso, la falta de sueño, el exceso de inclusión de carbohidratos especialmente refinados y de alto índice glucémico, o mejor dicho, alta carga glucémica. Todo esto
más allá pues también de disrupciones neuroendocrinas, bajada de testosterona, de estrógeno en las mujeres, hipotiroidismo. Existen muchas circunstancias, pero todo esto va haciendo que los receptores periféricos a la insulina cada vez funcionen peor, y cada vez que nos exponemos a cargas glucémicas, a hidratos de carbono, el páncreas ahora tiene que liberar cada vez más carga de insulina. ¿Por qué? Porque antes, cada vez que tú tomabas con 13, con 14, con 15 años, con 20, con 25 años, tu bocadillo, tu arroz, tu pasta, tu patata, incluso cada vez que comías hidratos de carbono refinados con poquita cantidad de insulina, tú eras capaz de normalizar la glucosa en sangre, la glucosa entraba en tu músculo y no había ningún tipo de problema. Conforme con el paso de los años se va generando esa resistencia periférica a la insulina, ahora tu páncreas tiene que liberar muchísima carga de insulina para normalizar la glucosa, y que tenga que liberar muchísima carga de insulina va a generar la llamada hiperinsulinemia, que tan asociada se encuentra al depósito de grasa abdominal, el aumento de grasa visceral, a la esteatosis hepática no alcohólica, bien conocida como hígado graso, a la lipoinflamación. Todo esto, con el paso de los años, si vamos viviendo en un estado de hiperinsulinemia, de alta concentración de insulina en sangre, cada vez que comemos, ya no solo hidrato de carbono, también proteína como la leche, como la carne, como el huevo, el páncreas va liberando mucha cantidad de insulina, y la insulina va generando una actividad sobre el adipocito, lo cual va dando lugar a la llamada lipoinflamación. Y esto es un término crucial, este es un término importantísimo que tenéis que entender, y cada vez lo vais a escuchar más dentro de la divulgación, dentro de las redes y dentro de muchos papers, porque el adipocito no es simplemente una célula que acumula triglicéridos, que se va hipertrofiando y que nos da un aspecto estético horrible y que te encabrona porque no te entran los pantalones, ¿vale? La lipoinflamación es el proceso por el cual el adipocito, aparte de hipertrofiarse y acumular triglicéridos, como consecuencia de la exposición constante a la insulina, adquiere un estatus inflamatorio, proinflamatorio. Y aquí ocurren una serie de acontecimientos en la grasa que dan lugar a todo ese estado proinflamatorio sistémico en el organismo, característico de las personas con acumulación de grasa abdominal, grasa visceral y síndrome metabólico. El adipocito, vuelvo a decir, no solo es una célula que acumula triglicéridos y que te hace tener a partir de los 35-40 años barrigón y flancos. No, el adipocito, conforme nos encontramos en ese contexto de hiperinsulinemia, de resistencia a la insulina, y la insulina está impactando en el adipocito, se empieza a inflamar y empieza a generar procesos como un cambio en el morfotipo de macrófagos que se encuentran dentro de la grasa. Los macrófagos son un tipo de célula del sistema inmunitario que típicamente dentro de la grasa deben ser M2, es decir, antiinflamatorios. Cuando nos encontramos con una lipoinflamación, un síndrome metabólico y una hiperinsulinemia, se produce un cambio de morfotipo de los macrófagos. Los macrófagos pasan de ser M2 a M1, es decir, inflamatorios. Y en ese proceso de quimioatracción entre el adipocito inflamado y el macrófago M1 se produce una liberación sistémica de las llamadas citoquinas proinflamatorias. Citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 12, interleuquina 16, factor de necrosis tumoral alfa, interferón. Todo esto son moléculas que no solo se quedarán en la grasa visceral, empiezan a salir al torrente sanguíneo y empiezan a generar una inflamación crónica de bajo grado, que seguro que muchos de vosotros habéis escuchado ese término, la inflamación crónica de bajo grado, como un estado que genera inflamación sistémica, que hace que todo te empiece a doler más, que la musculatura te empieza a doler, las articulaciones, el endometrio cada vez que vas a tener un periodo menstrual te duele mucho, empiezas a estar también con neuroinflamación porque todas esas citoquinas, todas esas moléculas inflamatorias afectan a tu sistema nervioso y esto hace que te encuentres con bajón, con disrupción de las concentraciones de neurotransmisores, menos serotonina, menos dopamina, menos GABA para dormir, esto te enrabia, esto te encabrona porque eres la mitad de hace tan solo 2 años, lo cual te obliga por la mañana a echarle huevos, tirar hacia adelante y liberar adrenalina, lo cual te consume, te genera luego extrasístoles, duermes menos, etc. Por eso casi todas las personas o muchísimas de las personas que empiezan a tener síndrome metabólico, acumulación de grasa, esa inflamación sistémica, pero tienen que tirar hacia adelante
poco a poco van cayendo en un estado de fatiga crónica. Ese síndrome de fatiga crónica inespecífico, que en realidad simplemente es el declive final en muchas ocasiones de la funcionalidad del sistema inmune y de la funcionalidad de la cápsula suprarrenal como para ser competente para enfrentarte al día a día. ¿Por qué? Porque llevas muchos años liberando citoquinas, liberando adrenalina, cortisol, dehidroepiandrosterona, la DEA, para enfrentarte a situaciones que te generan muchísimo estrés. ¿Vale? Entonces, fijaos hasta qué punto todo este caldo de cultivo de inflamación crónica va dando lugar a pequeños síntomas. Estás cansado, vas al médico y le dices, no soy el mismo de antes, no sé qué me ocurre, tu sistema inmune se encuentra tan hiperactivado que incluso liberas pequeña cantidad de autoanticuerpos que van generando un hipotiroidismo de Hashimoto, tienes los anticuerpos ligeramente elevados con una TSH de 3,5, no lo suficiente como para que te salga el asterisco y te mediquen, pero claramente tienes los síntomas de un hipotiroidismo subclínico y te dicen, no, está todo bien, no sé, ese cansancio, esos kilos de más, la falta de líbido o que se te caiga el pelo por la tiroides no será. Y bueno, las analíticas más o menos están bien, porque en las analíticas nunca te van a mirar citoquinas, no te van a mirar proteína C reactiva, no te van a mirar insulina, no te van a estudiar si tú tienes una sensibilidad a la insulina, y esto no es culpa del médico, no hay recursos, ni tiempo, ni energía suficiente en muchas ocasiones, por desgracia. A mí, que trabajo en la medicina privada y tengo el tiempo suficiente para estar con pacientes, se me escapan muchas cosas como para, pues bueno, dentro de la seguridad social, donde hay que atender por desgracia en 10 minutos a muchos pacientes, como para que no se les escapen. Por eso aquí cada uno tiene que aplicar su grano de arena. Por eso, entre todos los divulgadores, los médicos y todo lo que se está reflejando en la literatura científica, vamos a ir mejorando mucho de esto, pero esto también empieza por vosotros, por una toma de conciencia, por un estudio, por una responsabilidad endógena que cada uno tiene que tener con su salud, entendiendo desde la base que muchos de los síntomas que tenemos en el día a día empiezan por tener un metabolismo que se está alterando. Y vuelvo a decir, por eso tantas y tantas personas cuando dices, ya no entreno como antes, ya no tengo energía, voy a entrenar y antes yo podía entrenar al día siguiente y ahora necesito 3 días para recuperarme. Vas al médico y tu riñón, tu hígado, tus transaminasas, el hematocrito, en principio está todo bien y te dicen, pues no, serán cosas de tu cabeza. Aún te encabronas más, evidentemente, porque dices, joder, ¿qué pasa? ¿Que me tengo que ir al psicólogo? ¿Me estás llamando loco en mi puta cara? Aún te encabronas más. ¿Será verdad que estoy somatizando y que me estoy rayando? Pero es que yo no soy el de hace tan solo 2 años. ¿Qué cojones está pasando? Ante toda esta incertidumbre, ¿qué es lo que ocurre en una persona que le duele todas las articulaciones, tienes impotencia, no se te levanta, te rayas, no te baja el periodo en 3 meses o te baja cada 15 días con mucho dolor? Pues toma antimigraniosos, antiinflamatorios, luego te cargas el hígado, evidentemente te suben las transaminasas por pasarte con paracetamol. ¿Qué ocurre con este espectro tan jodido de inflamación sistémica, con un componente metabólico que, por desgracia, dentro de la medicina no tenemos más posibilidades que arreglar dando fármacos dirigidos única y exclusivamente contra el síntoma? ¿Vale? Porque en muchas ocasiones, evidentemente, si tenemos este síntoma que está preocupando a la persona, damos un fármaco. Yo tengo un reflujo, ¿vale? Pues vale, vamos a dar lansoprazol, vamos a dar omeprazol, etcétera, ¿vale? Pues a mí me duele la articulación, últimamente que estoy yendo a entrenar mucho, venga, pues me tomo paracetamol, ibuprofeno cuando llego a casa porque no puedo dormir. Tengo una disrupción endocrina, una neuroinflamación, tengo la concentración de glutamato por las nubes y de GABA por los putos suelos. Venga, pues me tomo benzodiazepinas. Tengo sístoles, ¿vale? Y tengo fasciculaciones, temblores en todo el cuerpo. ¿Qué me ocurre? Y me han dicho que será de la cabeza, que me relaje. ¿Cómo cojones me relajo? Más benzodiazepinas, más gabapentina, más quetiapina, ¿vale? Luego voy como un puto zombie, pero tengo que ir a trabajar y con el miedo de que me vayan a echar, ¿vale? Porque es que me he caído dormido delante del ordenador. ¿Qué va a ocurrir ante todas estas circunstancias? Que se te ponen de corbata. Vaya si se te ponen de corbata, porque no entiendes qué cojones te está ocurriendo y además intentas que nadie se entere. No vaya a ser que tu pareja se entere, que tus hijos te vean, ¿vale? Porque tú has intentado que ante tus hijos quieres ser Superman y lo has sido durante 10 años y ahora eres un puto mierda, ¿vale? A ver qué coño hacemos. Ahora te levantas por la mañana, cuando tú antes te levantabas a las 6, antes que toda tu familia, orgulloso de ti mismo por hacer el aeróbico en ayunas, luego hacías los tuppers, los llevabas a los niños, entrenabas, trabajabas, eras el puto amo y te quedaban ganas de llegar al fin de semana y quedar con los amigos, de tener relaciones sexuales, ¿vale? Y ahora de repente no llegas. Pues vives un infierno por dentro, ¿vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vives un infierno porque
no eres capaz incluso ni de compartirlo, manifestarlo, ¿vale? Y comunicarlo a tus seres queridos, porque hay una parte de ti que se avergüenza sin entender que es un proceso fisiológico. Si nos hicieran entender que hay fases como un deportista profesional que no puede tener siempre un pico de forma alargado durante el tiempo y el entrenador, el médico deportivo le explica y con la madurez con el paso de los años se entiende que hay bajones para luego volver a subir, ¿vale? Pues si nos hicieran entender que a lo largo de la vida vamos a tener bajones y que a partir de ahí hay que recoger herramientas integrales, no iríamos directamente a abordar con farmacología. Y por eso se vive todo por dentro, lo cual implica más adrenalina, que es uno de los grandes problemas que veo en muchos pacientes cuando os vais embarcando en este estado donde no reconocéis. ¿Qué cojones me pasa? Me duele todo. ¿Será algo grave? No lo puedo contar a mis amigos porque van a pensar que soy un mierda. Es que no me soporto siendo así, ¿vale? Entonces empiezo a liberar mucha adrenalina porque mi sistema nervioso quiere sobrevivir. Si yo quiero sobrevivir y quiero ser el de antes, necesito a las 6 de la mañana liberar mucha adrenalina y mucho cortisol. Y es aquí donde la jodienda, ¿vale? Pues bueno, crece exponencialmente. Porque si yo tengo que levantarme por la mañana, enfrentarme a la vida, enfrentarme al día a día y ser competente, tengo que liberar cortisol para desinflamarme lo justo y suficiente como para seguir tirando, para seguir sobreviviendo. Pero el cortisol es catabólico. ¿Sabéis qué significa que el cortisol sea catabólico? Que como tú, al final el organismo va detrás, es un mandado del sistema nervioso y de nuestro paradigma de creencias. Si yo me levanto por la mañana y necesito seguir siendo el puto amo, mi hipotálamo y mi hipófisis le dicen a la cápsula suprarrenal que liberen catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y que liberemos mucho cortisol, mucha cortisona para desinflamarme y seguir tirando hacia adelante. El organismo va a sentir que necesitamos glucosa para escapar de este ambiente, para enfrentarnos al león que mi sistema nervioso interpreta que tengo delante de mí, y el cortisol, al ser catabólico y ser neoglucogénico, ¿vale? Eleva la glucosa en sangre. Por eso nos podemos encontrar también en estos momentos donde muchas personas, en su ignorancia, evidentemente, hacen cetosis, ayunos profundos, intentando que así desinflamarse, intentando que no entre glucosa en sangre, se hacen una analítica y ven la glucosa en 140, una hemoglobina glicada de 6,4. Dices, ¿qué cojones está pasando? Si llevo 4 semanas en cetosis, ¿y cómo es posible que mi glucosa está en 130 y mi insulina aún más alta? Por el cortisol, porque estás intentando sobrevivir, llevándolo en silencio, cada vez te duele todo más, no eres capaz de parar, porque además no puedes parar, porque si no te echan del curro y a ver cómo pagas la luz, ¿vale? Entonces tú tienes que estirar hacia adelante. Y evidentemente entiendo que cuando con todo este cúmulo de síntomas, y no sabéis cuántas personas, es que va a pasos agigantados esta inflamación sistémica de base metabólica, que tiene mucho vínculo con los tiempos que vivimos, de estrés, de prisas, de necesidad de mostrar esa mejor versión, ¿vale? Pero recordad que también tenemos una mala versión, lo que pasa es que la tapamos, no queremos que nadie la vea, ¿vale? Pero como vivimos adherido y a la necesidad de mostrar esa mejor versión, vivimos en simpaticotonía, es decir, un tono excesivamente exacerbado y crónico, alargado en el tiempo, de liberación de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y cortisol, lo cual genera esa neoglucogénesis, esa elevación de glucosa constante, lo cual te genera aún más resistencia a la insulina, y ese catabolismo, más pérdida de masa muscular. ¿Y sabéis qué ocurre si yo pierdo más masa muscular? Voy cayendo en sarcopenia. Por eso muchos de vosotros os veréis reflejados que al mismo tiempo que vais acumulando una pequeña cantidad de grasa abdominal y flancos, os veis más débiles muscularmente, tenéis menos cantidad de masa muscular en las piernas, en el femoral, en los gemelos, en el glúteo, en la espalda, en el pecho, en los bíceps, en los hombros, vais perdiendo masa muscular, hasta perdéis masa muscular en la cara y vais teniendo cierta flacidez, pero vais acumulando grasa en zonas donde nos gusta, adquiriendo el morfotipo de tercera edad caracterizado por sarcopenia, masa muscular en las extremidades muy pequeña y mucha cantidad de grasa abdominal visceral que aún genera más inflamación, esa lipoinflamación con liberación de citoquinas al torrente sanguíneo de la cual os he hablado antes. Para agravar todo esto, si vuestro organismo se encuentra inundado de citoquinas, estas citoquinas actúan sobre el receptor periférico a la insulina, generando más resistencia periférica a la insulina. Aquí especialmente la molécula o la citoquina que más impacta en la resistencia periférica a la insulina es el factor de necrosis tumoral alfa,
muy vinculado a enfermedades autoinmunes, al cáncer, etcétera, ¿vale? Pero conforme más vamos aumentando la inflamación, la pérdida de masa muscular, esa simpaticotonía, y conforme más vamos perdiendo masa muscular, la inflamación sistémica y especialmente el factor de necrosis tumoral alfa, más va generando que el receptor periférico a la insulina no funcione bien. Y ahora cada vez que liberamos insulina, peor impacta en el receptor, ¿vale? Y aún necesitamos más hiperinsulinemia. Por eso muchos de estos procesos se van cronificando y por eso, aunque hay que dar fármacos corticoides, metotrexate, biológicos, quimioterapia, evidentemente cuando tenemos un cáncer, todo esto hay que hacerlo, pero no debemos olvidar, y cada vez por suerte son más los médicos, los científicos que van entendiendo la necesidad de coadyuvar con herramientas que vayan dirigidas a mejorar ese componente metabólico que existe de base y que debe ir dirigido a mejorar la sensibilidad a la insulina, a recuperar la masa muscular, a disminuir la cantidad de grasa visceral, a disminuir la cantidad de inflamación sistémica. No tenéis que olvidaros de que en los últimos años hemos vivido una pandemia. Ya sabéis que hemos vivido una pandemia que se encontraba caracterizada porque precisamente el componente metabólico del paciente decía mucho de cómo iba a ser su evolución. Porque por un lado teníamos el primer factor de riesgo para que una persona acabara en la UCI o que acabara, por desgracia, muerta, ¿vale? Que era la edad, ¿vale? Un paciente por encima de 70 años, pues tenía bastantes posibilidades, por desgracia, de acabar en la UCI o de acabar falleciendo, pero quizá el segundo componente más importante asociado a ese ingreso en la UCI o a la mortalidad era un estatus metabólico asociado al sobrepeso, ¿vale? Y especialmente a una composición corporal alterada con acumulación de grasa abdominal y todo el perfil asociado al síndrome metabólico. Por eso pacientes con diabetes tipo 2, pacientes con hipertensión, con hipertrigliceridemia, alteraciones de perfil lipídico, con cardiopatías asociadas a diabetes tipo 2. Todo este perfil de pacientes tenían una evolución desastrosa. ¿Por qué? Por la llamada tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas es un proceso que da lugar a que el torrente sanguíneo se inunde de citoquinas, ¿vale? Y que se dé lugar a un estado de hiperinflamación, un estado de hipercoagulabilidad, un estado de anticuerpos que genera una predisposición a trombos, y todo esto generó que, pues bueno, muchos de los pacientes que acabaron con esa tormenta de citoquinas, con los trombos, con un fallo multiorgánico sistémico, etcétera, y muchos de los problemas que han dado lugar al post-COVID, con neuralgias, neuropatías, un estado de hipercoagulabilidad muy elevado durante los 6 meses después, que dio lugar a trombos, etcétera. Todo esto daba la casualidad que se encontraba muy asociado a personas con un aumento de grasa visceral y a ese estatus de síndrome metabólico y de inflamación crónica de bajo grado asociado a la disrupción metabólica. Por eso en los últimos tiempos también se habla tanto y tanto del término metainflamación, para hacer referencia al vínculo que existe entre las alteraciones del sistema metabólico con la inflamación, ¿vale? Entonces, podríamos estar así hablando de muchas patologías, las patologías autoinmunes, del cáncer. Podríamos estar hablando hasta mañana, el vínculo que existe en el cáncer con el metabolismo. Y esto es que es flagrante, cada vez hay más evidencia y cada vez, por suerte, por ejemplo, cada vez hay más unidades donde se trabaja el ejercicio, especialmente el ejercicio muscular, donde se ha observado que el músculo, cuando se trabaja la fuerza, genera un entorno de liberación de mioquinas que favorece la modulación del sistema inmune. Esa propia mejoría de la sarcopenia y la fabricación de masa muscular favorece que el paciente que se expone a quimioterapia no tenga disminución de neutrófilos y la predisposición a neumonías, a infecciones respiratorias, infecciones renales que pueden tener, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, y podríamos hablar de el por qué también una nutrición, el deporte y todo lo que tiene que ver con la mejoría del metabolismo es crucial para el abordaje del cáncer. Ni mucho menos os quiero decir que con una nutrición específica, con un alimento o con el deporte vamos a curar el cáncer. Estamos hablando de procesos coadyuvantes que van a hacer que la persona que tiene cáncer, primero, lo afronte mucho mejor, que la capacidad invasiva del cáncer sea en cierto modo menor y que la supervivencia, como ya se está demostrando, pacientes que tienen sensibilidad a la insulina, que no caen en una sarcopenia, en una caquexia, la esperanza de vida es mucho mayor, y esto permite que los tratamientos oficiales, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, los tratamientos biológicos tengan una efectividad muchísimo mayor.